Muy buenos días. Ya estamos aquí en el ciberespacio. ¿Qué pasará con los demás, Marcela? A saberle. Yo pensé que ya estaban todos. Mire, pues, hola usted. Y ahí está en el aula virtual. Sí, Usted ahí tomó el link. sí. No, también lo mandó así en el grupo de WhatsApp. Pues sí, por eso le digo. En su oportunidad se envió Fiorella Cibrián. Bueno, esta es clase para la licenciatura en enfermería. Recuerde. Y tenían más clases de sociología en la universidad, Marcela. ¿Cómo dijo Lick? Tenía más clases presenciales en la universidad ahora. Sí, tenemos química y ética en la tarde. Ah, pues, pero eso sí las van a recibir, me dijeron. Sí, porque no nos han dicho nada. Sí. Solo es con sociología, porque la hora lo cubría, la hora que querían estar sin estudiantes. Porque Ah, eso es lo que me dijeron, de que no, por una actividad que iba a haber, no querían que hubiesen estudiantes. Entonces, por eso es que nos pasamos a la virtualidad. sí. Bueno, ya estamos 6. Bueno, vamos a esperar uno más. Ah, ya estamos. Bueno, miren, gracias por conectarse a la clase de sociología. Hoy este día lo vamos a tener virtual por razones administrativas y académicas, ¿verdad? Porque nos avisaron de que iba a haber una actividad en la universidad en la cual como que no se iba a permitir que hubiesen estudiantes presencialmente. Así que es por eso que estamos en la virtualidad. El jueves que tenemos también clase, esperamos que la situación ya se normalice y estemos ya como de costumbre en la presencialidad. Miren, quiero decirles algo con respecto a las actividades de esta semana. ¿Ven el aula virtual? Sí, ¿verdad? ¿Verdad que ven el aula? Sí, Lick. Vale. Miren, esta semana va a haber corto evaluado. Como aquí lo pueden leer, va a haber un corto evaluado y lo van a realizar el sábado 18. El sábado 18. Este corto evaluado va a ser sobre un documento, un video documento que habla del trabajo del cuidado y sus consideraciones. Yo en un primer momento había hablado de la economía del cuidado. Yo la semana pasada, la última clase creo que tuvimos el jueves pasado, yo les hablé que iba a ser el video sobre la economía del cuidado. Pero revisando documentos, revisando también las razones por las que ustedes deben de estar más interesados o interesadas, me parece que ya la economía del cuidado es algo muy de especialistas, o sea, que en realidad son los economistas los que tienen que estar más empapados en esa situación. Entonces, en cambio ustedes, como profesionales de la enfermería, deben de estar como más vinculados a lo que es el trabajo del cuidado. ¿Sí? Al trabajo del cuidado. Entonces consideramos a bien, pues, que mejor
el video que debería de tratar sobre el trabajo del cuidado y no de la economía del cuidado. Así que así ha quedado que la actividad sobre la cual ustedes van a realizar un corto evaluado el, el sábado 18, va a ser sobre este video que aquí está ya colgado a través de un URL en el aula virtual, tanto de ustedes como en mi versión, ¿va? Porque mi versión es de docente, la de ustedes es versión estudiante. Así que sobre esto va a ser, sobre este documento, se llama el trabajo del cuidado. Así que tómenlo muy en cuenta. Yo el jueves que nos reunamos, supuestamente presencialmente, lo vamos también a ver. Lo vamos a ver en el aula y para que podamos razonar mejor el por qué el trabajo del cuidado también es un aspecto importante en el quehacer de ustedes como profesionales de la salud y específicamente como profesionales de la enfermería que se van a dedicar al cuidado de la salud de los seres humanos. Así que yo quería aclararles esto. Así que, repito, aquí está el URL que tiene colgado el video. No hay problema para poderlo consultar. La actividad se va a abrir el día sábado a partir de las 0 horas. Y va a durar 24 horas. Hasta las 12 de la medianoche del día sábado 18 de mayo. Bien. Así que así las cosas, pues con respecto a ese corte evaluado, no deje de hacerlo. No deje de hacerlo, por favor, porque resulta que ya son las últimas evaluaciones. Y en la próxima semana tenemos también una semana muy, muy importante también porque ustedes van a presentar una actividad que también es evaluada y es el sociograma. Así que tómenlo muy en cuenta que a ustedes les conviene pues realizar la actividad este día sábado. No dejen de hacerlo, por favor, para que así cuando la otra semana ustedes trabajen el sociodrama no tengan ninguna situación que les pueda a ustedes afectar para también presentar el sociodrama. Acuérdense que el sociodrama también es una actividad importante. Es una actividad importante también en tanto que así que me imagino que ya están trabajando en ese sentido en la presentación del sociodrama. Así las cosas entonces, y vamos allá a compartir la clase. Ya se ve la diapositiva, ¿verdad? ¿La pueden ver? Me dicen si se puede ver la diapositiva, por favor. Sí, sí se ve. Ok, gracias. Bien, entonces vamos a este nivel, nos habíamos quedado la semana pasada. Otro detalle, miren, estas son las últimas clases. Estas son las últimas clases de contenido de la asignatura. Es más, esta semana van a ser las últimas clases, porque ya que la otra semana va a ser sobre la presentación del sociodrama en donde se va a enfocar la asignatura. Y a la semana siguiente es el final. Así que ya tómenlo muy en cuenta también que estas ya son
las últimas clases, las últimas reuniones en torno a contenidos, en torno a contenidos. Así que, por favor, tómenlo muy en cuenta. Aquí hay un mensaje en el chat, no sé quién. Ok, era sobre la pregunta que yo hacía. Bien, entonces también tómenlo muy en cuenta también lo que les estoy diciendo. Bien, estamos entonces en la problemática del impacto pandémico en la violencia de género. Nos habíamos quedado pues que la violencia de género durante la pandemia configuró una realidad bastante complicada, puesto que implicó pues una situación, si usted dentro del análisis lo considera pues como, bienvenida Kimberly, ustedes lo consideran como algo que se puede considerar como el caldo de cultivo para que la violencia de género se diera, y fue específicamente la cuarentena domiciliaria obligatoria. Entonces, eso fue ese ambiente, ese proceso, esa situación, ocurre pues que generó situaciones, generó relaciones sociales que le dieron cabida a la violencia de género. Así que, por favor, como Kimberly nos está dando una gran lección aquí con su cámara activa. Por favor, actívenla ustedes también. Gracias, Kimberly, por activar tu cámara. Espero que también los demás lo hagan. Bien, entonces, lo que les quiero decir, pues, que la violencia de género, pues, se hizo presente en esa realidad convulsionada, complicada. ¿Por qué convulsionada? Porque como dentro de un espacio relativamente reducido, como pueden ser las viviendas de los salvadoreños, las viviendas populares, estoy hablando de las viviendas populares, donde los espacios son bien pequeños. Entonces, como una situación como lo configura la violencia de género, fue un ambiente que le dio cabida pues, a esa situación. En este planteamiento que tenemos aquí, yo creo que hay que tener mucho cuidado, porque no solo se habla de la violencia de género, disculpen que como que se fue la diapo, ¿va? ¿La que no están viendo la diapo? ¿Cómo no la estamos viendo? ¿La están viendo? Sí, Sí. se ve. Ah, ok. No sé qué pasó, pero yo no la estoy viendo. Nosotros sí la vemos. ¿Ustedes sí la ven? Sí. Ok, permítanme. Hoy sí, yo la estoy viendo. Ocurre que tengo que verla yo y ustedes también. Bien, esta es una imprecisión técnica. Bueno, entonces, mire, aquí hay un planteamiento que hay que tener mucho cuidado con respecto a la violencia de género. Y lo voy a leer yo. Por favor, ponga mucha atención con respecto al planteamiento que voy a leer. Y está en la diapositiva. Después de darle sustento teórico al problema de la violencia de género, como una de las desigualdades más dañinas y dramáticas, podemos plantear que dentro del contexto pandémico, las mujeres han sido el grupo etario más afectado, pues la cuarentena domiciliar obligatoria significó una interrelación, ojo, una interrelación con los criterios machistas y misóginos,
de sometimiento y represión con sus agresores, entendidos los agresores como compañeros de vida, cónyuges, hermanos, padres, abuelos, tíos, y aquí me faltó hijos también, va, etcétera, violando los derechos humanos de las mujeres y por lo tanto cayendo en una situación de vulnerabilidad. Bien, yo quiero aquí que tengamos mucho cuidado porque aquí ocurre pues que los agresores son una diversidad de agresores, lo que pueden haber en el contexto, en un contexto de violencia de género. Déjenme decirle eso. Déjenme decir eso porque los agresores pueden ser hombres y mujeres también. Tengamos en cuenta eso. Hombres y mujeres. Pero ocurre, pues lo más común es que sean las mujeres las principales víctimas. Sean las principales víctimas las víctimas de esa violencia de género. Ahora bien, aquí estamos hablando de otro término bastante complicado. ¿Por qué decimos bastante complicado? Porque complejiza más la violencia de género. Y no solo la violencia de género, sino que también el fenómeno del machismo en las sociedades como la salvadoreña. ¿Cuál es ese término? Se llama misógino. Yo no sé si ustedes habían escuchado la palabra misoginia o misógino. Estoy viendo que Kimberly dice que sí. ¿Qué es eso, Kimberly, para ti? Lo misógino. Es como algo parte del machismo, no sé. No, yo te vi aquí, asintiste así, como queriendo decir, bueno, es cierto. Que lo he escuchado, pero realmente sí, no. Vaya, ¿alguna idea de alguien? ¿Qué es lo misógino o la misoginia? Porque en realidad la palabra se llama misoginia, pero misógeno viene de misoginia. Misógeno es el individuo o la persona que practica la misoginia, ¿verdad? ¿Tiene alguien alguna idea de lo que es lo misógeno? ¿Alguien que nos pueda decir algo, alguna idea? Bien, me parece que quizás no hay alguna claridad. Bueno, el fenómeno se llama misoginia. Misoginia. En el sentido de que la misoginia, y bien lo dijo Kimberly, es algo de los machismos, sí. Ocurre que machismo y misoginia, mire, van de la mano. Van de la mano. Y cuando van de la mano, entonces estamos en el peor de los mundos. Mire qué complicado es. Cuando hay machismo y misoginia, repito, estamos en el peor de los mundos. ¿Por qué decimos esto? Porque bueno, el machismo, pues sí, el machismo es una cultura, es un modo de ser en el cual el hombre se sobrepone, o la voluntad del hombre se sobrepone sobre la voluntad de la mujer, configurando desigualdad. ¿Cómo se sobrepone? A través de la violencia, a través de la violencia verbal, a través de la violencia física, a través de la violencia sexual, a través de la violencia económica, etcétera, etcétera. Ese es el machismo. Pero cuando es el fenómeno del machismo se acompaña de misoginia, es decir, que cuando el machista es también misógeno, entonces ahí estamos en una situación muy cercana, ojo, estamos en una situación muy cercana al feminicidio. ¿Por qué? Y ustedes en sus teléfonos pueden averiguar lo que es la misoginia. Y la misoginia es aquella tendencia a rechazar todo lo que se refiere a las mujeres. Ojo,
a rechazar todos los aspectos constituyentes de la mujer como género y también como sexo. Miren qué terrible es esto. Es una situación muy complicada. ¿Por qué va? Porque, bueno, pueden haber machistas, pero no necesariamente misóginos. No necesariamente misóginos. Pero pueden haber machistas y también a la misma vez misóginos. Puede haber machismo y a la misma vez misoginia. Y cuando ocurre eso, hay una situación de vulnerabilidad extrema para las mujeres, para la mujer, para cualquier mujer víctima. Generalmente cuando hay misoginia, eso fundamenta ese fenómeno infausto llamado feminicidio. Feminicidio. ¿Por qué va? Porque la misoginia es como el fundamento. Miren bien lo que vamos a hablar. La misoginia viene a ser como aquel modo de ser. Porque también el machismo es un modo de ser, pero la misoginia viene a ser como un modo de ser predestinado o predeterminado a rechazar todo lo que se refiere a la mujer como género, como sexo. Entonces, cuando estamos en una situación de misoginia, estamos en una situación extremadamente grave. Porque ya la misoginia alimenta los criterios de rechazo rotundo a todo lo que se refiere a la mujer como género y como sexo. Repito, pueden haber machistas. ¿Pueden haber machistas y misóginos? Sí, pero también pueden haber solamente machistas. Entonces, ténganlo muy en cuenta, por favor. Estamos claros ahora de lo que es la misoginia. Hay misoginia. La misoginia generalmente acompaña también al machismo. Pero no siempre. No siempre. Porque hay machistas que al oír la música de Los Temerarios se vuelven bien románticos, ¿verdad? Con su pareja. Al oír con los tragos se vuelven bien amorosos con su pareja. Cuando están bolos, pues, etcétera, etcétera. ¿No? En cambio, un machista y a la misma vez misógino ya es una situación mental, social, moral, mucho más extrema. Porque ya un machismo alimentado por la misoginia generalmente desemboca a un rechazo total, ojo, total, a la mujer. Y desemboca en el infausto fenómeno llamado feminicidio. O sea, lo que nosotros decíamos en la clase presencial, como el asesinato, claro, de una mujer, pero no necesariamente solo porque es ser humano. Porque una mujer, cuando es asesinada, solo porque se encontraba, por ejemplo, en un bus, iba en un bus y hay un asalto muere, es asesinada. Eso no es un feminicidio. Se queda en escala de homicidio. Porque fue en una situación inesperada que la mujer fue muerta o fue asesinada. En cambio, cuando una mujer, por el hecho de ser mujer y por compartir un pensar, sentir y actuar de mujer, por esos hechos, es asesinada, entonces sí podemos hablar de un feminicidio. Y recuerdan cuando hablábamos de las condiciones o de los requisitos. En primer lugar,
que fuera mujer, obviamente, pero otra también que fuera violada sexualmente, ojo por eso, y que esa persona, por ser mujer, comparta con su agresor o haya compartido con su agresor una vida en pareja, por ejemplo, en pareja, porque ese es otro requisito. Y se me escapó una, yo no sé si averiguaron, no averiguaron, porque son cuatro requisitos. Así que para todas las compañeras que tienen novios o parejas, tómenlo muy en cuenta. Porque esta clase, este tema puede también ayudarles a ustedes como personas, como mujeres. Si usted está en una situación en la cual sufre de machismo y de misoginia, tenga mucho cuidado, por favor. Por favor, tenga mucho cuidado. Por favor, como decíamos en clase presencial, esta situación hay que volverla público y que no se quede en las instancias privadas del problema. Cuando yo digo hágalo público, que lo denuncie ante los tribunales, ante las autoridades competentes, no que se suba al techo y lo anuncie. Así que, por favor, tómenlo muy en cuenta. No sé si hay alguna duda al respecto. ¿No la hay? Bueno, entonces, aquí hay otra idea que también creo que es necesario que la planteemos. El sometimiento y abuso sexual, físico, psicológico, verbal y moral se tradujo en un entorno construido, caótico y difícil de convivir. Estoy hablando de lo que ocurrió durante la pandemia. El sometimiento y abuso sexual, físico, psicológico, verbal y moral se tradujo en un entorno construido, y este término lo vimos la semana pasada en clase, en un entorno construido caótico y difícil de convivir a contracorriente con los criterios machistas y dominantes, los estereotipos preconcebidos, los prejuicios de una cultura ultraconservadora que le da una connotación natural a una relación lacerante y absurda, configurando contextos aceptados y tolerados dentro de la familia, el barrio, la colonia, el mesón, la iglesia, lugares de trabajo y autoridades. Ocurre que en El Salvador también hay autoridades que toleran el machismo. Y me refiero a la policía, a la procuraduría, a la fiscalía. Increíble, increíble. Instituciones que deberían de estar para la protección de las víctimas, es decir, de las mujeres agredidas, ocurre que también se convierten en verdaderos cómplices cuando no atienden, cuando no ponen atención a los casos de agresión sexual, en los casos de violencia de género. Repito, son instituciones que se supone defienden los derechos humanos de las mujeres, pero que en la práctica no ocurre. No ocurre porque no se encuentra verdadero auxilio de esas instituciones. Por otra parte, producto del impacto pandémico, las mujeres perdieron sus empleos formales e informales, contrajeron embarazos no deseados, producto de violaciones sexuales de compañeros de vida, cónyuges y familiares, agravando su situación económica por falta de ingresos y su situación de salud y autoestima
que les pondera la dignidad como persona sujeta de derechos y con derechos. También se vio afectada. Entonces, estamos nosotros pues aquí describiendo una situación verdaderamente desigual, una situación de grave, de alta vulnerabilidad. De alta vulnerabilidad. Quiero ver. Bien. Vulnerabilidades agravadas y visibilizadas. En el contexto de los sucesos y abusos infligidos, estudios hechos a pocos meses del aparecimiento de la pandemia y que en el momento actual adquieren todavía vigencia, plantean que la situación de vulnerabilidad va a perdurar durante mucho tiempo si no se emprenden medidas urgentes. Estamos en una situación ya post-pandemia en este momento. Y este es una, digamos, es un supuesto válido todavía. Ocurre que la vulnerabilidad todavía persiste en muchos sectores poblacionales, en donde las mujeres son las principales víctimas. Dentro de las afectaciones que han incidido grandemente en las condiciones de vida de las mujeres, obviamente, se identifican aumento de la espiral de violencia intrafamiliar por la convivencia prolongada durante las cuarentenas y la precariedad de vida adquirida en cuanto al sufrir una situación de desigualdad durante la pandemia, durante por ejemplo, de la encerrona que hubo, producto de la cuarentena. Otro padecimiento es el déficit de acceso a los servicios de salud y en concreto déficit en cuanto a la asistencia a la educación sexual y reproductiva, ya sea por haber quedado desempleada o por la reducción de los servicios que implicó la emergencia pandémica. Y un tercer elemento es el aumento significativo en la vulnerabilidad económica, ya que está comprobado que las mujeres en El Salvador constituyen la mayor parte de la fuerza de trabajo, más que todo en el sector informal de la economía, y que ha sido el más afectado. La pandemia COVID-19 también influyó en la violencia contra los niños y niñas. Bueno, estamos pasando pues de un tipo de violencia como es la violencia de género, específicamente contra las mujeres. Hoy vamos a empezar a hablar pues también de otra violencia muy recurrente en las relaciones sociales, familiares en El Salvador. Y es la violencia contra los niños y niñas. Niños y niñas. La violencia es un fenómeno eminentemente humano que tiene explicación, pero no justificación. Este planteamiento ya lo habíamos dicho en el aula presencial. Sea quienes sean las víctimas sobre las cuales se ejerce, ya sean mujeres, niños, niñas, hombres, migrantes, miembros LGBTI, discapacitados, personas de la tercera edad y cuarta edad. No es justificable la violencia sobre la humanidad de todos estos grupos humanos. Podemos explicarla, sí, pero no justificarla. Lo que estamos haciendo es explicando el fenómeno, pero nunca, nunca, al menos en esta clase de sociología, o desde la perspectiva de la sociología, vamos a justificar la violencia. Ténganlo muy en cuenta. Aquí hay una figura, entonces,
que habla del contexto pandémico de la violencia infantil. Ven pues a un niño agachado, excluido, marginado, sometido. Aquí hay un planteamiento pues que debemos de razonar. El cierre de las escuelas, 5,000 en aquel entonces, del Sistema Nacional de Educación y que involucra a las instituciones públicas y privadas durante un año aproximadamente, la promulgación de las cuarentenas domiciliares obligatorias de marzo a junio del 2020 y el contexto familiar de hacinamiento, ya que también los padres de familia por el cierre de la economía tuvieron que quedarse en casa, impactó en el pensar, sentir y actuar de las niñas y niños, lo que configuró deficiencias en los niveles de aprendizaje, ya que los procesos de enseñanza-aprendizaje tuvieron que adoptar la modalidad virtual, modificando de golpe la modalidad del quehacer educativo de los y las maestras y maestros, y que son unos 47,000 maestros del sistema público aunado con este contexto en lo educativo. Inmediatamente se configura el familiar y que va a ser en adelante un clima lleno de zozobra e incertidumbre. Y para los niños y niñas, una situación llena de nostalgias, echar de menos amigos y amigas, actividades y el espacio escolar, en donde hay esparcimiento físico y mental. Entonces vamos a ver pues que este es el panorama que va a configurar el sistema educativo nacional a partir de la pandemia COVID-19 y que significó el cierre total de las escuelas del sistema de educación del país. Acuérdense que si bien es cierto, las cuarentenas terminaron, llegaron a su fin, las escuelas no se abrieron inmediatamente. Siguieron cerradas. Entonces, en vista de esa situación, los niños siempre quedaron en la casa, a pesar de que las cuarentenas domiciliares obligatorias ya no funcionaban. La violencia infantil, una desigualdad preexistente, su entorno construido y narrativa existencial. Este sería como un subcontenido dentro del gran contenido. Las desigualdades basadas en divisiones de clase, género, etnia, entre trabajadores con buenos empleos y trabajadores precarizados, entre hombres y mujeres, en correspondencia necesaria a narrativas y entornos construidos sociológicamente conscientes e inconscientemente, de manera que se puede plantear como la fundación de una sociedad a partir de la desigualdad y la exclusión de la mayoría de la población por una élite o grupos sociales minoritarios, pero dominantes y poderosos. Aquí lo que estamos hablando, pues, como la desigualdad de género. Acordémonos que la violencia de género engendra la desigualdad de género. Entonces, la desigualdad de género la vamos a ver configurada en las clases, en los géneros, en las etnias, en los trabajadores
Y ocurre pues que allí con esas personas, con esos seres humanos, vamos a encontrar narrativas y entornos construidos. Cada uno desde la experiencia que vive. Algunos desde una colonia popular o de clase media incluso, o clase alta. Y en realidad la violencia de género no respeta edad, no respeta sexo, no respeta posición económica. Tómenlo muy en cuenta. Los niños y niñas, un grupo etario con especificidades bien marcadas. Tenemos claro lo que es un grupo etario, que aquí lo estamos usando ya en esta diapositiva. Un grupo etario, ¿no? Un grupo etario es un grupo humano con características bien definidas y con necesidades bien definidas y que por tal razón, por esas características y por esas necesidades bien definidas, ellos tienen necesidades básicas, necesidades humanas que satisfacer y que por lo tanto son acreedores de atención, de ayuda. Ojo con eso. A eso nos referimos con grupo etario. Por ejemplo, el grupo etario de los ancianos, de la gente de la tercera edad. Ellos son un grupo etario. Ellos son un grupo etario. Los niños son un grupo etario, así como lo estamos identificando acá. Los migrantes también, como seres humanos, constituyen grupos etarios. También, por ejemplo, las mujeres, no digan. Ustedes, mujeres, ustedes también configuran un grupo etario. Los hombres también. Entonces, vean, cuando hablamos de grupos etarios nos referimos precisamente a grupos de seres humanos con características bien específicas y con necesidades bien específicas y que necesitan ser ayudados, necesitan ser orientados, necesitan ser guiados para poder satisfacer. Ojo con eso. Entonces, con esta aclaración, pues vamos a leer este planteamiento que nos habla esta diapositiva. Como se plantea en el título, son personas que por la vulnerabilidad que pueden padecer o estar expuestos y la dependencia hacia los adultos o adultas y de los servicios fundamentales que por ley tienen derecho y que comprenden desde los 0 a los 12 años y los adolescentes desde los 12 a los 18, deben o deberían de ser sujetos de apoyo y respeto. Repito, aquí ya le estamos dando como más sentido al por qué los niños son en verdad un grupo etario. Son grupos de seres humanos con necesidades, con características, y que por lo tanto eso debe configurarse socialmente como apoyo y respeto por parte de la sociedad, sin omitir otros grupos etarios como las personas de la tercera edad y cuarta edad, los discapacitados, etc. Es necesario enfatizar que como problema de desigualdad estructural y su expresión coyuntural y manifiesta, configuran una realidad preocupante y dramática en el contexto de la pandemia
y post-pandemia, podemos decir también, y su entorno construido. Entendido como el entorno construido como aquellas condiciones materiales y espirituales que rodean la existencia y la vivencia de los seres humanos. De los seres humanos. Esto del entorno construido es muy importante que ustedes, como futuros enfermeros y enfermeras, como futuros profesionales, manejen lo que es un entorno, el entorno construido de los seres humanos. Y es donde ellos pasan la mayor parte de su vida. Estoy hablando de la vivienda, por ejemplo. La vivienda es fundamental identificarla en cualquier entorno construido. Seguimos con el planteamiento, y del cual cabe destacar el aumento de los factores de riesgo y el deterioro y negligencia de los factores de protección. Y también es necesario aclarar que la pandemia COVID-19 y su impacto como una coyuntura singular y crítica y las medidas preventivas no constituyen causas, ojo, causas de violencia, por lo que es irresponsable y negligente justificar procederes o procesos de violencia hacia los niños y niñas y adolescentes. Aquí de una vez por todas estamos como aclarando pues que la pandemia no puede ni puede ser considerada como el detonante de que la violencia contra los niños y niñas fuera como el verdadero detonante, pero muchos manejan de que en el contexto de la pandemia es que se facilitó o se posibilitó que hubiera violencia de género. Claro, eso es cierto, pero no lo podemos identificar como la causa. Y yo, como se los he dicho presencialmente, ocurre que el COVID lo que vino a hacer es a desnudar realidades invisibilizadas. Y una de ellas es la violencia contra los niños y niñas. Contra los niños y niñas. Pero la realidad se impone y la actual crisis ha exacerbado los factores de riesgo y deteriorado los factores de protección. De manera que en las condiciones actuales, las niñas y niños y adolescentes de la región y del país están más expuestos que nunca a la violencia física y psicológica, como por ejemplo el uso del castigo físico y humillante como práctica de crianza, negligencia, violencia sexual y violencia en línea. Ojo con esto, porque ocurre pues que todavía en este año 2024, todavía este año 2024, podemos decir sin temor a equivocarnos que las condiciones de los niños y niñas que sufren violencia no ha variado, sigue o incluso mayormente complicado. Mayormente complicado. Bien, la convergencia de la exacerbación de los factores de riesgo y el deterioro de los factores de protección dan lugar a casos de violencia física, sexual y psicológica. Bien, yo aquí estoy mencionando dos, dos lineamientos, dos aspectos importantes dentro de cualquier contexto de análisis social. ¿Cuáles son? Los factores de riesgo y los factores de protección. Aquí
vamos a tener que referirnos a esos dos tipos de factores. Ocurre que en las desigualdades sociales siempre vamos a encontrar a esos factores de riesgo y los factores de protección. Y uno de ellos es que dentro de la violencia siempre es necesario, pues, en el análisis científico, determinar, identificar y definir los factores de riesgo. Entendidos los factores de riesgo como aquellos que permiten, posibilitan o facilitan que las desigualdades sociales se den, se configuren. Por ejemplo, un factor de riesgo, ¿cuál sería? El de la violencia de los niños. Podemos mencionar uno, que es muy importante, la pobreza, por ejemplo. La pobreza, pues, puede ser considerada como un factor de riesgo. Un factor de riesgo. El otro es una familia desintegrada también. Es un factor de riesgo. Una familia desintegrada posibilita más que haya violencia que una familia integrada, en donde los miembros tengan una vida armoniosa y equilibrada. Eso ya ahí los factores de riesgo no se identifican como los que estamos hablando. Y uno de ellos es la pobreza y el otro es, pues, la cuestión, pues, de los, digamos, de las condiciones que permiten que haya violencia sobre los niños. Pero también hablamos de los factores de protección. Ocurre pues que también ante un problema de desigualdad social se identifican en el análisis de los factores de riesgo, pero también inmediatamente hay que buscar cuáles son también los factores de protección, aquellas medidas, aquellas disposiciones, aquellos procesos por medio del cual se quiere enfrentar, resistir y controlar la violencia. La violencia, en este caso, de la violencia de género. Y que en una forma terrible le pueden dar lugar a la violencia física, a la violencia sexual y a la violencia psicológica. Un factor de protección sería, pues, por ejemplo, las leyes. ¿No? Las leyes a favor de la infancia, a favor de los adolescentes y que existen en el país. ¿no? Existen en el país. El problema es que no se aplican como deben ser, no se utilizan como verdaderos reguladores o controladores de las desigualdades sociales. Entonces, aquí nosotros lo que estamos como planteando es que los factores de riesgo deben de tener el acompañamiento también de los factores de protección. Porque puede ocurrir de que el hecho mismo, como diría Comte, existe. Entonces, para combatirlo es necesario que haya factores de protección. Porque habiendo factores de protección, por ejemplo, a la violencia de género, es que podemos detenerlo, podemos controlarlo o incluso erradicarlo. Pero estos son los factores de protección. No sé si tienen alguna pregunta. ¿No la hay? Bueno. Entonces, esto nos lleva pues a razonar lo siguiente. El contraste resulta funesto, puesto que el entorno construido, precario, de viviendas pequeñas, en las que convive hacinadamente y permitiendo situaciones de promiscuidad, como las relaciones incestales, y con escasez de servicios como agua, aguas negras, luz, seguridad, telefonía e internet,
contribuyen a una narrativa existencial que se traduce en una internalización de la zozobra, de la incertidumbre, del desasosiego, de la nostalgia, de la frustración. El cual, pues, por lo cual, pues, podemos decir que Miriam, ¿alguien quiere hablar? Bueno, podemos ver que nosotros en esta situación de los factores que pueden contribuir a esta situación de un entorno construido que favorece la violencia contra los niños, puede haber pues una situación de una narrativa existencial que permite que esa violencia ocurra y que se traduce en la internalización de la zozobra, de la incertidumbre, del desasosiego, de la nostalgia, de la frustración, de la tensión y desesperanza como producto de la pérdida de ingresos económicos y los inmediatos efectos en las condiciones socioeconómicas y las relaciones familiares, y lo que es más complicado, las consecuencias sociopsicológicas en los adultos, sobrecargándolos en su capacidad y habilidad para poder responder a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes, llevándolos a reaccionar en forma agresiva, dolosa y alevosa. Aquí nosotros estamos señalando una situación y deriva en violencia contra los niños. Y no solo contra los niños, también contra las mujeres o a cualquier tipo de violencia. Durante la pandemia hubo desasosiego, hubo pérdida de ingresos económicos y de inmediatos efectos en las condiciones también socioeconómicas de la vida de las familias, lo que implicó que las relaciones familiares se volvieran tensas y conflictivas. Entonces, eso provocó violencia, obviamente. Eso permitió que hubiera violencia, eso permitió que hubieran relaciones de maltrato a los niños y niñas, a las mujeres, a los adolescentes, etc. Entonces, nosotros, al hacer un estudio científico con datos empíricos, nos va a revelar que en otras experiencias de pandemias o emergencias han sido siempre las mujeres y los niños y niñas en particular los que en la cotidianidad han sido los más expuestos a sufrir violaciones, ya sea sexuales, psicológicas o verbales, en forma sistemática. Ojo con esto. Entonces, esto nos lleva a una situación de una cotidianidad, de una vivencialidad recurrente, cotidiana, incluso de costumbre, ¿no? Una situación acostumbrada, y eso es terrible. Es lo que yo les mencionaba la vez pasada en el aula presencial, como indefensión aprendida. Cuando las víctimas caen en una situación de indefensión aprendida, estamos en una situación gravísima que puede desembocar ¿en qué? En la muerte de la víctima por parte de los agresores. Ojo con eso. Ojo con eso.
Bien. Esto es lo que podríamos nosotros señalar o identificar con respecto a los dos tipos de violencia que como asignatura nos habíamos planteado, o sea, la violencia de género y la violencia infantil. Esto era lo que queríamos como a nivel genérico hablar. Ahora creo que por razones también teóricas y también metodológicas, y que ustedes van a ser profesionales de la salud que van a tratar con personas, mujeres y niños, van a ser como muy recurrentes en su diario vivir y laboral. Ustedes van a tener mucha cercanía y compañía de personas con sufrimiento, con dolor, causado precisamente por la violencia, Así que la asignatura ha considerado a bien también hablar de un breve análisis teórico de la violencia como problema humano. Por eso es que acá en esta diapositiva ustedes ven una imagen donde se perfila pues un hecho consumado de violencia. Ustedes pueden ver allí los cascos de unas balas de un arma de fuego y que ya han sido usadas. Ustedes pueden notar que ya son balas que han sido usadas, o sea que ya estamos hablando de un hecho consumado de violencia. Así que, y más en una situación específica, vamos a llamarle la violencia y su impacto en la salud integral. Pero como casi ya es el final del contenido, esto quisiera yo como desarrollarlo con ustedes en forma presencial. Así que ya que es casi la última parte del contenido y como ya prácticamente esta es la última clase del curso. Esto yo lo quiero dejar para el jueves, primero Dios ya estemos presencial, ¿verdad? Y porque hay que dejar bien claro que la violencia es eminentemente humana. Solo los humanos practican la violencia. De los seres vivos que existen, solo los seres humanos son los portadores de la violencia. Los animales no son violentos. Por favor, tengámoslo en cuenta. Así que como asignatura vamos a llegar hasta aquí, ¿verdad? Y el jueves entraríamos con este punto de análisis dentro del contenido. ¿De acuerdo? Así que vamos a llegar hasta aquí con la clase. ¿De acuerdo? Y vamos a proseguir el día jueves, que nos veamos en el aula presencial. Por nuestra parte, por la asignatura y por mí, pues les agradecemos pues que se hayan conectado a esta clase virtual y nos vemos el día jueves. Ya sería prácticamente la última clase, porque la próxima semana serían las jornadas de la presentación del sociodrama. Y que creo que ustedes ya están trabajando también en esa actividad. Por mi parte, pues, repito, ha sido todo. De nuevo les agradezco y nos vemos el jueves. ¿De acuerdo? Adiós, licenciado, gracias. Bueno, adiós. Adiós. Gracias. Adiós. Feliz tarde. Feliz almuerzo.